Hola Leandro, buenos días Brenda, Melissa, Lucas, Santiago, Marcelo, Julio, Joaquín, Guadalupe, Aldana, Gastón, Virginia, Sofía, Michi, Joaquín, Rocío, Gustavo. Bueno, les cuento que este miércoles estaremos allá. Vamos a mostrar sobre todo imágenes. Por eso importantísima la presencialidad. Largaremos tipo 8 de la mañana y después tendremos reunión con las personas que no han podido aprobar el parcial. Eso es este miércoles próximo. Hola Alex, hola Rosy, Gustavo, Mariano Echalar. Entonces, este miércoles estamos presencial. Quiero que me digan si se ve el power. Ahí ponemos. Respóndanme por el chat. Hoy vamos a dar mediastino y temas aledaños a mediastino. Quiero ver si se puede tomar bien la imagen. Hola María Cecilia, Elizondo, Yamila López. ¿Hay recuperatorio? Sí, va a haber actividad de recuperatorio. Ya estuve hablando con el doctor Mercado Luna. Entonces, este miércoles, pero quiero hablar con los que no han aprobado para conocer cuáles son las dificultades. De modo que eso lo vamos a hacer el día miércoles, tipo 11:30. Entonces, ¿se está viendo el PowerPoint? Avísenme, por favor. Mediastino síntesis se llama este PowerPoint. Respóndame por el chat. Ramiro Carpio. Contasa Garam. Si ha visto la imagen del PowerPoint, confírmenme, así empezamos. Todavía no se ve la diapo. Ahí va. Sí, se ve, Doc. Bueno, perfecto. Bueno, entonces largamos el tema mediastino. Es un tema que se lo ve poco, pero cuando hay preguntas en los exámenes sobre mediastino, generalmente no hay una buena respuesta. Por eso que hoy le vamos a dar el lugar para que tengamos los conceptos básicos sobre mediastino. Entonces, dentro de todo esto es una síntesis. Así que empezamos con mediastino. Anatomía. Es un espacio rígido, el mediastino, y tiene la jaula torácica, que es rígida, pero se mueve. Tiene flexibilidad. Hacia arriba tiene el opérculo torácico, o sea, el límite entre el tórax y el cuello. Y hacia abajo está el diafragma. De tal manera que el espacio llamado mediastino, que está al medio, está entre el opérculo torácico, el diafragma, los dos pulmones, el esternón y la columna vertebral, así como lo señalan las flechas de color amarillo. Captura de pantalla. Este es el concepto básico en cuanto
a la ubicación, a la morfología. Seguimos. Miren, este es el sistema venoso de la vena cava superior, que está acá. La vena cava inferior. El sistema de las venas ácigos, acá atrás con la columna vertebral, ácigos mayor, ácigos menor, hemiácigos inferior y superior. Entonces todo esto forma una H, fíjense, forma una H allí atrás. Vena ácigos mayor, vena ácigos menor. Y aquí tenemos el corte sagital de las venas vertebrales. Todos esos sistemas están conectados entre sí. Sistema de las venas cavas, sistema de las venas ácigos y sistema de las venas vertebrales. Hagan captura de pantalla allí. Entonces, esos son los tres sistemas torácicos venosos. Fíjense que las venas ácigos no tienen válvulas. Se puede plantear la circulación inversa en vez de ir hacia las venas ácigos y de allí la vena cava, sino que vayan hacia el sistema vertebral. Hay vasos comunicados paracorporales allí en las vértebras. Esto hace que las vértebras dorsales estén en relación al sistema venoso de las vértebras más el sistema venoso de las venas ácigos más el sistema venoso de las venas cavas. Entonces puede haber circulación inversa de todo este sistema venoso de las cavas, de las ácigos y las vertebrales. Entonces, si hay tantas variaciones con las venas y hay esos circuitos, bueno, en los linfáticos también se producen estos hechos, de tal manera que un cáncer de esófago de tercio inferior puede dar metástasis en ganglios de la región media. Y hay una diversidad en la distribución de los ganglios linfáticos torácicos. Y si ahora miramos el mediastino, vemos que el espacio prevertebral, ese que está ahí, tiene continuidad desde la cabeza, desde la faringe, retrofaringe, hacia el espacio prevertebral dorsal y de allí al retroperitoneo, por allí. De tal manera que ese espacio prevertebral retroesofágico se conecta con el retroperitoneo. Entonces, retrofaringe, retroesófago, retroperitoneo. Mientras que por otro lado, en la cara anterior del esófago está la entrada a otro espacio. Y también desde el opérculo torácico, en la porción más anterior, retroesternal, tenemos la entrada al mediastino antero superior. Hagan captura de pantalla de esta imagen. Conexiones del mediastino hacia el espacio prevertebral cervical, prevertebral lumbar. O sea, la retrofaringe, el retroesófago y el retroperitoneo estarían en comunicación a través del diafragma y del opérculo torácico. Estamos hablando de mediastino. Vamos al segundo punto de mediastinos. Primer capítulo dentro de las patologías mediastinales, que ya la hemos mencionado en otra oportunidad. Se trata de la mediastinitis. Y tenemos la mediastinitis, inflamación aguda del tejido celulograso del mediastino por infección de ese tejido celulograso, que generalmente viene desde el maxilar inferior por la infección de una muela.
mediastinitis descendentes. El tejido célulo-graso no tiene límites, la infección se difunde. El paciente presenta manifestaciones clínicas del compromiso mediastínico. No presenta los síntomas y signos de la enfermedad de origen. Presenta SIRS. O sea, vayan haciendo la captura de pantalla. Decimos que es una inflamación del mediastino descendente desde una infección por una muela, por ejemplo, y de allí desciende hacia el cuello y de allí desciende hacia el mediastino. El paciente tiene signos de infección por el SIRS, tiene fiebre, tiene la infección en el cuello y en el mediastino. Y más de una vez nos olvidamos de preguntar si no tiene una muela que se ha sacado en esos días. Por lo tanto, a pensar en estos casos que la patología está allí arriba. ¿Dónde? En el maxilar inferior, en las muelas. Procedimiento odontológico. Genera una mediastinitis necrotizante descendente. Cavidad pleural, descendente desde el cuello, ascendentes del peritoneo, desde la pleura hacia el mediastino. Se dan cuenta que el mediastino entonces está comunicado con una diversidad de espacios. Y la mediastinitis necrotizante descendente es una complicación odontológica que siempre nos sorprende. Origen torácico, perforación esofágica. Lo describió Boerhaave, la ruptura del esófago, produciendo mediastinitis. Síndrome de Boerhaave, ruptura, perforación de esófago. Síndrome de Boerhaave. Punto. Existe otra posibilidad que es la ruptura traumática endoscópica del esófago con mediastinitis. El caso de una famosa locutora de Buenos Aires que produjo la muerte de la paciente. Ruptura traumática endoscópica. Por otro lado está el síndrome de Boerhaave. Y además tenemos lo que no es ruptura, el síndrome de Mallory-Weiss. El Mallory-Weiss es la ruptura muco-submucosa del esófago distal relacionado con los vómitos en pacientes alcoholistas. Entonces, origen torácico de la perforación, Boerhaave, endoscopía, y el desgarro muco-submucoso de Mallory-Weiss que nos llega a la perforación esofágica. El traumatismo endoscópico. El paciente tiene fiebre, dolor retroesternal. El paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. Tiene shock séptico. Tiene enfisema, derrame pleural. Piopericardio. Tiene síndrome mediastínico. Hagan captura de pantalla. Entonces, este paciente que le hicieron la endoscopía a la mañana, en el servicio de endoscopía del hospital, se va a la casa, vuelve a la tarde-noche con un cuadro que no se entiende. Si no tenemos en cuenta que se ha hecho la endoscopía a la mañana, podemos no darnos cuenta de que el paciente lo que tiene es un traumatismo endoscópico de esófago con perforación, hay enfisema, o sea, enfisema subcutáneo, hay derrame pleural, hay derrame pericárdico. Todo esto hace que estemos en una situación límite. Entonces, a tener en cuenta el tema del traumatismo endoscópico. Por lo tanto, hacemos una endoscopía y tengamos un rato más a la paciente, veamos si no presenta enfisema y si hay dudas, hagamos una plaquetórax y si no, una tomografía computada.
Atención con el traumatismo endoscópico. Entonces, la mediastinitis necrotizante descendente tiene origen extratorácico, generalmente en un proceso odontológico. Pero después tenemos, en contraposición de esto, los abscesos de columna vertebral. Específicamente, en el siglo XIX, sobre todo, teníamos los abscesos por tuberculosis. También tenemos los orígenes pancreáticos relacionados con colecciones allí en el mediastino. Entonces, columna vertebral TBC y abscesos pancreáticos. ¿Sí? Captura de pantalla. Entonces van viendo cómo la mediastinitis necrotizante descendente se relaciona con procedimientos odontológicos. Mientras que desde la columna vertebral tenemos los abscesos por tuberculosis y también podemos tener colecciones de origen pancreático. Seguimos adelante. Aquí la imagen de un proceso odontológico, la imagen de la infección en el cuello. Y aquí la imagen de la directa de abdomen. Si ustedes se fijan, aquí hay un doble perfil de esto oscuro y esto que también está oscuro y al medio una lámina blanca. Esto es el neumoperitoneo, pero también hay neumo aquí, a esta altura, enfisema del mediastino y también acá también hay enfisema. Por lo tanto, esto implica que hay una perforación esofágica. Atención cuando hay neumoperitoneo, neumomediastino y enfisema a nivel de la axila. Vamos al punto 3. Hasta acá entonces hemos dado anatomía, hemos hablado de las infecciones de origen extratorácico, de origen torácico, el trauma esofágico, endoscópico, el síndrome de Boerhaave, Mallory-Weiss, y ahora vamos al síndrome mediastínico. Vayan haciendo la captura de pantalla. Síndrome mediastínico. Órganos ubicados en un espacio reducido. Síntomas y signos originados por la compresión de uno o más órganos del mediastino simultánea o sucesivamente. Entonces, hagan la captura de pantalla. Síndrome mediastínico puede haber compresión de esos órganos ubicados en un espacio reducido entre las dos pleuras, el diafragma, el opérculo y todos los huesos. Síntomas y signos originados por la compresión de uno o más órganos, que a su vez puede ser simultánea o sucesiva. Recuerden que para cualquier órgano que crece de tamaño, puede haber un fenómeno compresivo, como recién lo decimos, o también puede haber invasión, que esa es otra situación que se da con los tumores malignos. Por ejemplo, cuando un tumor de origen pulmonar invade el plexo braquial y da el síndrome de Pann-Coats, dolor de hombro. Seguimos entonces. Y aquí está. Invasión. Fíjense la imagen ahí. Acá arriba. Invasión del plexo braquial. Dolor de hombro. Y aquí compresión, por ejemplo, de la vena cava. Entonces tenemos estos dos fenómenos relacionados con la evolución de patología mediastínica. Hagan captura de pantalla. Pancoas, invasión del plexo braquial. El Claudio Bernard Horner, invasión del simpático torácico. La disfonía por invasión del nervio recurrente. Parálisis diafragmática por invasión del nervio frénico. Seguimos adelante.
Entonces, recurrente, voz, disfonía, afonía. Frénico, parálisis diafragmática, plexo braquial, páncreas, dolor de hombro. Atención, no todo va al fisioterapeuta. Hay que hacer la placa y ante la duda hacer la tomografía computada. Y se invade el ganglio estrellado de la fosita suprarretropleural de Sevillot, se produce la invasión del ganglio simpático y la producción del Claudio Bernard Horner, con ptosis parcial, miosis, enoftalmo y anhidrosis. ¿Se acuerdan? Todo era con O. El simpático del ganglio estrellado, Claudio Bernard Horner. Ptosis parcial, miosis, enoftalmo, anhidrosis, ¿sí? Entonces, para recordar, simpático del ganglio estrellado en la fosita suprarretropleural de Sevillot. Hagan la captura de pantalla de estas 4 imágenes sintéticas. Recurrente frénico, plexo braquial, simpático, Claudio Bernard Horner. Seguimos entonces. Circulación colateral por compresión de la vena cava superior. Entonces estamos hablando de los síndromes compresivos o invasivos que se producen dentro del tórax y que se relacionan con el mediastino y también con el mismo tórax. Aquí tenemos la circunstancia de las venas yugulares. Pasamos al número 4, tumores. En el mediastino hay una gran diversidad de tejidos. Es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias, neoplásicas o congénitas. Hagan captura de pantalla. Entonces, frecuencia, gran diversidad de tejidos, muchos tipos de células, diferentes tipos de células, inflamatorias, neoplásicas, congénitas. Seguimos adelante. Y este esquema no tiene desperdicios. La patología del mediastino es el 3% en relación a la patología torácica. Este esquema está tomado del libro de Mariano Jiménez. Miren qué bajo que es el porcentaje de patología que hay en mediastino. Por lo tanto, a estar presente cuando encontremos una patología de este tipo, porque el cáncer de pulmón se lleva por lejos las palmas de la patología pulmonar, de la patología torácica. Entonces, el porcentaje de patología mediastinal es muy bajo. Representa solo el 3% de la patología torácica y dentro de la patología mediastínica el 60% son timomas, tumores neurogénicos, quistes benignos. 30% son linfomas, teratomas, enfermedades granulomatosas. Y 10% lesiones vasculares. Fíjense qué interesante. Los timomas son el número 1 de las patologías mediastínicas. Linfoma no Hodgkin o linfoma Hodgkin. Si es no Hodgkin, pensamos en VIH. Y también habrá procesos inflamatorios del tipo de la tuberculosis. Y lesiones vasculares solo representan ese 10%. Hagan la captura de pantalla. Seguimos adelante. Vamos al 5. Bueno, Rashomon-Rivett hace una clasificación según el origen. Diversidad de tejidos,
Los tumores mediastínicos pueden localizarse en uno u otro compartimento mediastinal según tejido de origen. O sea, el enfoque de esta clasificación es según el tejido de origen, según la celularidad. Hagan la captura de pantalla, pero atención, no les vamos a pedir todo el desglosamiento de los diversos tumores, como ya vamos a ver enseguida. Pero sí, por supuesto que los tumores del timo, eso sí hay que saberlos. Y sobre todo los tumores del timo en relación a la miastenia gravis. Tumores de origen embrionario, tumores de tejido conectivo, glándulas endocrinas, tumores nerviosos, adenopatías pseudotumorales. Esto sería el panorama general. Captura de pantalla, tumores de origen embrionario, tumores de tejido conectivo, de glándulas endocrinas, tiroides, paratiroides, el mismo timo, tumores nerviosos, como el schwannoma, y adenopatías que pueden ser pseudotumorales, entre otras adenopatías metastásicas, y también pueden ser adenopatías con TBC. Seguimos adelante. Entonces, tumores de origen embrionario tienen esta lista. Hagan la captura. Disembrioma, heteroplásicos, quiste dermoide, teratoma, germinoma, corioncarcinoma, seminoma, de origen respiratorio, quiste broncogénico, de origen digestivo, quistes paraesofágicos, quistes gastroenterógenos. Hagan la captura. Tumores de origen embrionario, disembrioma homoplásico, de origen celómico, quiste pleuropericárdico, de origen celómico, de origen vascular y hemopoyético, linfangioma, hemangioma, de origen medular, de origen meningorraquídeo, meningocele. Capturen la pantalla esta. Seguimos entonces. Tumores de glándulas endocrinas, y estas sí son fáciles de acordarse. Los timomas, los tumores de tiroides, las paratiroides. Timomas, timomas epiteliales, linfocitarios, distrofias tímicas, timolipomas. En tiroides, el bocio descendente o bocio plongeant, bocio torácico, o sea que no solo sale hacia afuera del cuello, sino que desciende hacia el mediastino antero superior. Y en el caso de las paratiroides, sepan que hay 4 que están en el borde posterior de las glándulas tiroides y habría una quinta paratiroides en el 10% de los casos que está en el mediastino antero superior. Entonces, tumor de glándulas endocrinas. Tumores nerviosos. De elementos de sostén, como el schwannoma, el neurofibroma, hagan la captura, de tejido noble simpático, blastoma, ganglioneuroma, paraganglioma. Nosotros lo que más experiencia tenemos es en schwannomas, que ya les voy a presentar el caso. Tumores nerviosos. Seguimos. Tumores de tejido conectivo, fibroma, fibrosarcoma, tumores de la pleura mediastínica, lipoma, tumores de tejido conectivo. Seguimos. Adenopatías pseudotumorales, tuberculosis y sarcoidosis. Tuberculosis muy importante. Captura de pantalla.
Adenopatías pseudotumorales, tumores parasitarios, quistes hidatídicos, captura de pantalla, tumores parasitarios, quiste hidatídico hepático, quiste hidatídico pulmonar. Seguimos. Vamos entonces al punto número 6. Tumores, localización. Entonces tenemos el mediastino antero superior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Esto para tenerlo como esquema. Entonces, antero superior, medial o del medio y el posterior. Y ahora vamos entonces con los distintos lugares y le ponemos nombre. El antero superior, timoma, teratoma, linfoma, carcinoma, bocio, endotorácico, linfangioma, lipoma, mediastino antero superior. El mediastino medio, o sea, donde está la tráquea, la altura de la tráquea, quiste broncogénico, quiste pericárdico, linfoma, feocromocitoma. Miren dónde está metido el feocromocitoma, que habitualmente está en la suprarrenal. Está metido ahí en la parte media del mediastino. Y finalmente, tumores neurogénicos. Hagan captura de pantalla. Estamos en el mediastino posterior, entonces tenemos los relacionados con los nervios neurogénicos, tumores enterógenos y tumores de generación de los meningoceles. Captura de pantalla. Entonces así tenemos el esquema general desde el mediastino antero superior al mediastino medio y el mediastino posterior. Seguimos. Entonces ahora nos metemos en los timomas. Los invito a que viajemos hacia los timomas. El timo es una glándula impar ubicada en la línea media entre ambos pulmones, hacia lateral, hacia arriba el opérculo torácico y hacia abajo el corazón. El timo tiene dos lóbulos similares a la tiroides. Es un órgano linfoide primario. Está en el mediastino antero superior. Pesa 40 gramos. Pesa muy poco, 40 gramos. Tiene dos lóbulos. Entonces hagan la captura de pantalla acerca de timo. Órgano linfoide primario, mediastino antero superior, pesa 40 gramos y tiene dos lóbulos. El timo. Seguimos. Entonces, timomas, los más frecuentes de los tumores del mediastino antero superior. Representan el 47% de todas las masas mediastinales. Se desarrollan desde el epitelio del timo, órgano linfoide primario, pesa 40 gramos. Hagan captura de pantalla de esta imagen. Timomas, los más frecuentes. 47% de todas las masas mediastínicas se desarrollan desde el epitelio del timo. Timomas. Ahí está, entre los grandes vasos, los dos pulmones y el mango del esternón. Tiene entonces dos lóbulos y un istmo al medio, y esto le da la forma de H. Y así empezamos a ponerle células. Células linfoepiteliales, 70%. Neuroendocrinas, fabricantes de carcinoide,
germinales, seminomas, germinomas, linfáticas. Y así construimos entonces el timo en forma de H. Hagan la captura de pantalla. Células linfoepiteliales, neuroendocrinas, germinales, linfáticas. Y entonces así es como desde este lugar tendremos la presencia de una diversidad de tumores relacionados con el timo. Seguimos adelante. Miastenia gravis. Miastenia gravis, mediastino, timo. Miastenia gravis, mediastino, timo. Fíjese la cantidad de test que tiene. Miastenia gravis, mediastino, timo. Polimiositis, dermatomiositis, síndrome hematológico, lupus, colitis ulcerosa idiopática, tiroiditis de Hashimoto, compresión de órganos. Todo esto se relaciona con patología tímica. El paciente que tiene tumores tímicos puede tener miastenia gravis, polimiositis, dermatomiositis, síndromes hematológicos, anemia, lupus, colitis ulcerosa, tiroiditis de Hashimoto, compresión de órganos. Entonces, si pensamos en timo, pensemos en todas estas enfermedades que van de la mano, ¿sí? Atención, hagan la captura de pantalla. Miastenia gravis, polimiositis, dermatomiositis, síndromes hematológicos, lupus, colitis ulcerosa, tiroiditis de Hashimoto, compresión de órganos. Seguimos. Entonces, miastenia. La miastenia presenta anticuerpos dirigidos contra los receptores nicotínicos de la acetilcolina de la membrana postsináptica en la unión neuromuscular. Hay un fallo de la transmisión sináptica donde allí en la placa mioneural, en los receptores nicotínicos de acetilcolina de la membrana sináptica. Por eso se le caen los párpados a la paciente. Miastenia gravis, enfermedad autoinmune. Tiene debilidad muscular fluctuante. Tiene síndrome hematológico, lupus, puede tener colitis ulcerosa, fatiga de distintos grupos musculares. Hagan captura de pantalla. Miastenia gravis. Bloqueo de la placa mioneural de los receptores nicotínicos postsinápticos. Debilidad muscular fluctuante, fatiga de distintos grupos musculares. Seguimos. Fallo de la transmisión sináptica, acetilcolina anticuerpo contra receptores nicotínicos de acetilcolina de la membrana postsináptica de la unión neuromuscular. Hagan captura de pantalla. Entonces hay anticuerpos contra los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Por eso que los pacientes no pueden mover los músculos. ¿Seguimos? Perfecto, así llegamos al fin de esta presentación desde lo que es patología mediastínica. Ahora vamos a seguir con otras patologías, con otras situaciones. Ahora vamos a viajar a ver una patología muy interesante que la tenemos olvidada y que le damos poca importancia, la sarcoidosis.
¿Por qué hablamos de sarcoidosis? Porque si estamos en la guardia y llega un paciente con insuficiencia respiratoria, pensaremos que tiene una neumonía, pensaremos que es una insuficiencia cardíaca descompensada, pensaremos que puede ser un derrame pleural, un neumotórax hipertensivo. ¿Se acuerdan del neumotórax hipertensivo que producía alteraciones hemodinámicas? Pero puede que venga un paciente con sarcoidosis y no la tenemos en nuestro registro mental. Por culpa del señor Beck del siglo XIX se descubre esta patología. El señor Beck es de origen noruego y la describe en el año 1899. ¿Se acuerdan cuando Nietzsche estaba padeciendo una sífilis? Lo internaron en un asilo de enfermos mentales, ¿sí? Permítanme la digresión. Pero por acá andaba Sarmiento y andaban otros en esa época, 1880, 1888. Andaba Mitre también, ¿sí? Bueno, ahí estaba Don Beck con el asunto de la sarcoidosis. Enfermedad granulomatosa multisistémica de causa desconocida. Y más de 100 años después seguimos con que es de causa desconocida. Afecta pulmones, ganglios linfáticos torácicos, menos frecuente en piel, ojos y corazón. Pero lo más importante es que afecta pulmones, ganglios linfáticos torácicos, o sea, del mediastino, y menos frecuentemente piel, ojos, corazón. Captura de pantalla. Seguimos. Granulomas de células inflamatorias en cualquier órgano. De esta manera se presenta la enfermedad, como granulomas de células inflamatorias en cualquier órgano. Se asocia a eritema nodoso, que son unas placas o manchas que se dan allí en las piernas. Tienen este aspecto. Generalmente en un hospital de infectología como el Rawson piden que hagamos biopsia. Eritema nodoso, o sea que son nódulos enrojecidos que aparecen en las piernas. ¿Está? El dermatólogo noruego César Beck en 1899 describió las lesiones cutáneas y le llamó sarcoide benigno. Sarcos, carne, oide, parecido a la carne. Y describió afectación sistémica, desde conjuntiva, mucosa nasal, pulmón, ganglios, vaso, hueso. ¿Se dan cuenta? Que afecta a varios órganos. Es multisistémica. Pero atención con el pulmón y la insuficiencia respiratoria, sarcoidosis. Anatomía patológica. Lesión básica, el granuloma de causa desconocida. Granuloma de causa desconocida. ¿Seguimos? Se trata de un granuloma no necrotizante, con histocitos, células epiteliales y células gigantes multinucleadas en la parte central y linfocitos en la periferia. Puede presentar cambios fibróticos y ocasionalmente mínima necrosis coagulativa focal. Granuloma entonces no necrotizante, y esta es la clave, que es no necrotizante. Hagan la captura de pantalla. ¿Se acuerdan del absceso hepático por entamoeba histolítica que producía granulomas necrotizantes? Seguimos. Entonces, sarcoidosis,
la imagen histológica y se la cataloga como alveolitis linfocítica. Antes de la aparición de los granulomas, se producen acúmulos linfocíticos en los septos alveolares. Luego se forman los granulomas en el intersticio perilinfático. A ver, imaginen ustedes la fiesta de cumpleaños. ¿Qué hace la gente? Ponen muchos globos y los atan a un lugar. Entonces, así son los alveolos, un acúmulo de globos inflados, ¿sí? Entonces, entre los globos se meten estas células linfáticas y producirían esta alveolitis linfocítica. Por lo tanto, empiezan a rigidizar esos espacios y esos linfocitos crecen y producen granulomas. Esos granulomas pulmonares son los que están fabricando la sarcoidosis. Hagan captura de pantalla. Entonces a esto se llama alveolitis linfocítica, antes de la aparición de los granulomas. Cuando confluyen las lesiones, se producen los granulomas. Seguimos. Espacio intersticial, linfocitos. Ahí entonces aparecen los linfocitos donde están las flechas marcando. En ese espacio intersticial, que de un lado está el glóbulo rojo y del otro lado está el aire. Y a través de esa membrana se produce el pasaje de anhídrido carbónico desde el glóbulo rojo al alveolo y el oxígeno desde el aire hacia el eritrocito. Espacio intersticial, linfocitos, infiltración, alveolitis linfocitaria. Seguimos. Peribroncovasculares, centrolobulillares, subpleurales y con menor frecuencia en los septos interlobulillares. Los granulomas pueden coalescer y producen nódulos macroscópicos. Entonces, de pronto, de una lesión que es puramente intersticial, tenemos la presencia de nódulos macroscópicos. Captura de pantalla. Seguimos adelante. Síntomas. 30% de los pacientes son asintomáticos, o sea que ustedes en una plaquetógrafa o una tomografía computada descubren que tiene esta lesión. Pero si no, ni se la imaginaba, porque el paciente no tiene síntomas. Y acá tenemos la mnemotecnia, DDT, disnea, dolor torácico y tos seca, irritativa. No es productiva, sino que es irritativa. Disnea, dolor torácico, tos seca, irritativa. Síntomas respiratorios. Seguimos. 70 años tienen síntomas generales. Es frecuente que afecte las glándulas salivares. Síntomas respiratorios, disociación clínico-radiológica, mayor afectación radiológica que clínica. A ver, ¿cómo es eso? Viene el radiólogo y muestra la placa radiológica y usted dice, no, te has equivocado de paciente, porque este paciente no puede tener esa placa, o sea, no hay relación entre los síntomas del paciente y la placa radiológica. Está muy comprometida la placa radiológica comparado con los síntomas del paciente. Por lo tanto, hay una disociación clínico-radiológica. Ya les voy a mostrar una imagen radiológica de un paciente con sarcoidosis. Puede haber muerte súbita por falla cardíaca. Atención, es tanto el compromiso pulmonar que el corazón se esfuerza y puede haber una falla cardíaca.
Diagnóstico. Por supuesto, la sospecha. Por eso la clase de hoy, para que ustedes puedan tener en su mente la sospecha de la sarcoidosis. Correlación clínico-radiológica y anatomopatológica para hacer el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque puede ser una tuberculosis o puede ser un cáncer. Entonces nosotros tenemos que ver el nombre y el apellido de la patología a través de la anatomía patológica. Por lo tanto, es tan importante la biopsia del material que estamos extrayendo de ese paciente que tiene comprometida su pulmón, sus alveolos, su espacio intersticial, los ganglios, etc. Y nos puede hacer confundir con tuberculosis o cáncer. Anatomía patológica. Y es solamente eso, no. Hay otras cosas importantes que tenemos que pedir. El diagnóstico de certeza es histológico, pero también debemos pedir lo microbiológico, especialmente TBC, de los tejidos que están involucrados en ese paciente. Entonces, investigar TBC, investigar carcinoma. La sarcoidosis presenta formas clínicas distintas. Entonces, fíjense el universo de la sarcoidosis. No solo es la situación de que el paciente tenga esta patología, sino que tenemos al medio una cantidad de variables que hacen que haya distintas formas clínicas. Y esa es la cuestión. La forma aguda es severa, dura poco tiempo. La forma aguda es severa. Algunos pacientes presentan el síndrome de Löfgren, con fiebre, eritema nodoso, artralgias, adenopatías biliares bilaterales. O sea, se presenta como si fuera una infección. Fiebre, artralgias, adenopatías iliares bilaterales, además del eritema nodoso, síndrome de Löfgren. El síndrome de Löfgren tiene curso benigno y es autolimitado. Puede recidivar Löfgren dentro de lo que es la sarcoidosis, Löfgren. Presencia de fiebre, artralgias, eritema nodoso, Löfgren. La forma crónica puede durar años o puede ser que dure toda la vida. La forma crónica entonces es larga y el paciente ya sabe que tiene sarcoidosis. Pero antes de haber llegado al diagnóstico de sarcoidosis, este paciente ha dado vuelta por muchos lugares, al punto que se ha dificultado el diagnóstico de la sarcoidosis, después de que este paciente ha deambulado por muchos consultorios, hasta que un buen día se hicieron la biopsia, se hicieron los estudios histológicos, bacteriológicos y llegamos a la conclusión que se trataba de una sarcoidosis. Laboratorio. Elevación de la enzima convertidora de la angiotensina. EK. Elevación de la enzima convertidora de la angiotensina. EK. Hipercalciuria. Disminución de la capacidad de difusión a nivel capilar. Patrón restrictivo en las pruebas funcionales respiratorias. Entonces, hipercalciuria, disminución de la capacidad de difusión, patrón restrictivo en las pruebas funcionales respiratorias. Elevación del cociente CD4-CD8 en el lavado broncoalveolar. Y aquí tenemos las lesiones del eritema nodoso. Sarcoidosis, entonces, eritema nodoso, ECA,
CD4, CD8. Y esta es la placa. Ustedes se imaginan que tienen un paciente en la guardia que ha llegado con dificultad respiratoria, que viene de un lugar remoto, que lo han tratado por neumonía un montón de veces, que no mejora la placa, el paciente sin embargo respira, el paciente sin embargo no tiene tanto compromiso en relación a lo que se ve en la placa. ¿Y esto qué significa? Esto significa que puede ser una sarcoidosis, que justamente está la disociación clínico-radiológica. Entonces, estén atentos a esta situación que se les puede plantear más de una vez. Sarcoidosis. A nivel ganglionar, esta es la imagen que ya la vimos anteriormente. Sarcoidosis. Y entonces tenemos a su vez distintos grados de sarcoidosis de acuerdo a la invasión ganglionar y al compromiso pulmonar. O sea, se dan cuenta que aquí está en juego mediastino y también pulmón. Así sería normal. Allí tendríamos estadio 1 con aderopatías iliares bilaterales. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahí tenemos adenopatías e infiltrado, estadio 2. Ahí tendríamos infiltrado sin adenopatías, estadio 3. Y ahora el estadio 4, fibrosis total terminal con disnea de reposo y posible muerte del paciente. Imagine que se agarre una neumonía, que llegue a adquirir COVID o que el paciente sea fumado. Situación catastrófica. Y se lo debemos esto a la sarcoidosis. Sarcoidosis igual granuloma. Pulmón, ganglios. Es lo que subrayamos de lo que a nosotros nos interesa desde el mediastino y desde el tórax. También puede afectar a piel, el eritema nodoso, ojos, corazón. Eritema nodoso, aumento de la ECA, alteración del coeficiente CD4, CD8. Captura de pantalla. Seguimos. Muy bien. Entonces, de este modo terminamos con el tema sarcoidosis. Importantísimo porque nos puede suceder esto en presencia de un paciente en la guardia y que no tengamos los elementos en la mano para hacer el diagnóstico diferencial. Muy bien, seguimos entonces. Los invito ahora a esto que seguramente lo han visto en el canal de YouTube, pero lo vamos a repasar porque esto vale la pena desde el punto de vista de cómo podemos adquirir los conocimientos de una perforación de úlcera gastroduodenal. ¿Se acuerdan? Abdomen agudo se clasifica en abdomen agudo inflamatorio, perforativo, oclusivo, hemorrágico, vascular y traumático. La mnemotecnia era hipoevatral. Hipoevatral, o sea, inflamatorio, perforativo, oclusivo, hemorrágico, vascular y traumático. Aquí estamos en presencia del perforativo de úlcera gastroduodenal. Recuerden que no solo se puede perforar la úlcera gastroduodenal, sino que también se puede perforar el yeyuno ilion en relación al citomegalovirus, sobre todo con la enfermedad del SIDA. Se puede perforar el colon en relación a los divertículos. También puede haber perforación por cáncer de colon, como ya veremos. Y en particular,
Hoy tenemos que saber que puede haber perforación gastrodenal y hasta de colon debido al consumo de cocaína, que produce alteraciones en la circulación con redistribución de flujo a nivel de estómago e intestino, y que esto podría producir una isquemia y llevar a la perforación de la víscera. Entonces, perforación de úlcera gastroduodenal es el tema que vamos a encarar. Entonces, palabras clave: dolor abdominal muy intenso, de comienzo brusco. Dolor abdominal muy intenso, de comienzo brusco. Fisiopatología: perforación, tenemos la úlcera, y desde la úlcera que se perfora, el líquido se derrama en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal. Eso da lugar a la contaminación peritoneal. ¿Qué le pasa al peritoneo? Y recibe una gran cantidad de ácido y el peritoneo se quema por ese ácido, se prende fuego. Por eso el paciente tiene ese dolor tan intenso y brusco, terrible. El paciente se está quemando por el ácido. Y se produce una respuesta inflamatoria peritoneal. Esa respuesta inflamatoria peritoneal hace que los polimorfonucleares vayan hacia ese lugar donde está desarrollándose ese incendio, donde se está produciendo la quemadura del peritoneo. Ahí están los polimorfonucleares peleando contra el fuego. Y el fuego avanza porque se está derramando ácido en la cavidad peritoneal. ¿Y qué le pasa al intestino? Se paraliza. El intestino, ubicado por debajo de una serosa inflamada, se paraliza y se produce un hilio paralítico inflamatorio secundario al ácido que lo está quemando. Se paraliza. Y aparece un tercer espacio de aguas servidas, porque se mezcla el ácido con los líquidos peritoneales, con anticuerpos, con tantas cosas. Y después ya se produce mucho líquido que hace que toda la cavidad peritoneal se inunde de líquido. Viene una inundación de líquido y un gran tercer espacio que secuestra líquido, electrolitos, proteínas, células muertas, neutrófilos que han muerto en la batalla, bomberos que han muerto en la batalla, y todo eso produce el cuadro grave de sepsis del paciente que se está quemando por el ácido por dentro. Todo esto lleva a que el intestino, que tiene dentro bacterias, hongos, se produzca la translocación, el pasaje de bacterias o productos bacterianos desde la luz del intestino hacia el sistema porta y hacia la circulación general, dando el cuadro de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La translocación rompe la barrera mucoso-mesentérica y las bacterias y productos bacterianos pasan a la circulación portal. Se genera entonces la sepsis y el fallo múltiple de órganos. Y así estamos en la terapia intensiva tratando de asegurar la administración de oxígeno a nivel celular, tratando el fallo múltiple de órganos
y tratando de evitar que el paciente sufra la muerte. En la UTI el paciente se puede recuperar o el paciente puede morir, pero lo importante es operarlo para que deje de perder ese ácido. Lavar la cavidad, extraer ese líquido que se ha juntado en la cavidad. Abdomen agudo perforativo. Abdomen en tabla. ¿En tabla? Sí. Abdomen en tabla, duro. Pérdida de la matidez hepática porque hay aire interpuesto entre el hígado y la pared. Por lo tanto, se pierde la matidez hepática. Hay neumoperitoneo, categórico. Hay neumoperitoneo, perforación de víscera hueca, cirugía. La que más les guste, laparoscópica, laparotómica, pero cirugía. Atención, puede haber neumoperitoneo y no estar perforado, sí. Por ejemplo, un paciente que recién se opera de vesícula, le han hecho neumoperitoneo con anhídrido carbónico y en una placa posterior a la cirugía, ahí en menos de 24 horas, aparece el neumoperitoneo. A ese neumoperitoneo no me refiero. Me refiero a ese paciente que no tiene nada, que de pronto, ¡paf!, hace el neumoperitoneo, abdomen en tabla, pérdida de la matidez hepática, estamos con una perforación gastroduodenal, colónica, yeyuno ileal, por una úlcera, por un citomegalovirus, por divertículos, por cáncer, neumoperitoneo. Y acá lo ven, aquí es el diafragma, eso que se ve, esa lámina blanquecina del diafragma. Y este es el neumoperitoneo. Ahí está, la lámina blanquecina del diafragma y el neumoperitoneo. Por lo tanto, allí indicamos la cirugía. Y esa es la úlcera, pequeño orificio por el que sale el contenido gástrico. Entonces, categórico, dolor brusco muy intenso, neumoperitoneo, perforación, cirugía videolaparoscópica o convencional. Recuerden que hay que revisar los pacientes. No todo es tomografía computada. Pueden no tener tomógrafo, pueden no tener ni ecógrafo. Ustedes revisen los pacientes, así van haciendo la mano, van haciendo el hábito de revisar el paciente. Por favor, miren los ojos del paciente. Si están mirando los ojos del paciente, se van a dar cuenta que ahí hay varios pares craneales. Si miran los ojos, tendremos el 2, tendremos el 3, tendremos el 4 y tendremos el 6. 4 pares craneales tienen que ver con los ojos. El 2, el óptico. El 3, motor ocular común. El 4, motor ocular externo. Y el 6, ya se me hizo lío. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, pares craneales. Óptico, motor ocular común. No me sale el 4 y motor ocular externo. Muy bien. Entonces, con esto decimos gracias y terminamos entonces con esta presentación, diría yo, onomatopéyica acerca de úlcera perforada, ¿sí? Muy bien. Seguimos entonces.
Vamos a ver ahora, siguiendo con lo planificado, vamos a ver un tema que es más largo, pero es muy importante. Vean, repasemos. Motor ocular común patético y motor ocular externo. Ahí está, me acordé del patético. Bueno, cáncer gástrico. Recuerden que el cáncer más frecuente está entre pulmón y mama. Después sigue colon, próstata, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, cáncer de vesícula biliar. Ese es el orden de más frecuente a menos frecuente. Por supuesto, después seguirá el cáncer de tiroides, que representa el 1% de todos los tumores. Pero a su vez el cáncer de tiroides es el 90% de los cánceres endocrinos. Entonces, vamos a viajar ahora para ver el cáncer gástrico. Y decimos que está el tipo intestinal, que se relaciona con el ambiente, y el tipo difuso, que se relaciona con lo genético. Entonces hay dos caminos, el difuso o el intestinal. El intestinal o el difuso. Entonces hay países de alto riesgo como Japón, América Latina, Europa Oriental, 45 por cada 100.000 habitantes. Japón, América Central, la costa oeste de América del Sur. Hay países de bajo riesgo, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que es 15 cada 100.000. Nueva Zelanda. Hay países de riesgo intermedio, como España, 18 por cada 100.000. Entonces vamos a empezar por el cáncer de estómago tipo intestinal. Bueno, en esto hay muchas historias y cosas para contarles, pero vamos a ir a lo esencial. Decimos que el tipo intestinal tiene estructuras tubulares de glándulas intestinales, tipo intestinal. Captura de pantalla. Tipo intestinal más frecuente entre varones, mejor pronóstico. Tipo intestinal predomina en zonas de alto riesgo, lo precede la gastritis crónica atrófica. Acá ya ponemos un elemento importantísimo, la gastritis crónica atrófica. Recuerden el concepto que para hablar de gastritis tiene que haber una biopsia. Gastritis crónica atrófica. Entonces, para hacer el diagnóstico de gastritis crónica, tenemos que hacer endoscopía. Y lo que hay que buscar es el Helicobacter pylori. Por supuesto, hay distribuciones diferentes del Helicobacter pylori de acuerdo a las regiones que estemos estudiando. En este caso, tenemos el Helicobacter pylori en la mitad de la población. La gran mayoría son asintomáticos y hay un 15% que tienen signos de gastritis. Marshall y Warren descubren esta situación del Helicobacter pylori, que en aquellos años le llamaron Campylobacter pylorico. Causas ambientales: Helicobacter pylori, úlcera gástrica, gastritis crónica atrófica, cáncer gástrico. Tabaco, alcohol. Tabaco y alcohol se relacionan con las causas ambientales del cáncer gástrico. El ácido acetilsalicílico disminuye la mortalidad.
fumar, consumir alcohol. También debemos considerar a fumar marihuana y a fumar paco, dentro de los disruptores que pueden llevar a carcinoma. Sobre todo paco. Bajo nivel socioeconómico. Va de la mano de la incidencia de cáncer gástrico intestinal. Bajo nivel socioeconómico. Bueno, hasta ahí entonces el tipo intestinal que fabrica glándulas, se produce un reemplazo del epitelio y se produce el cáncer. Ahora vamos al tipo difuso, que es muy desorganizado, porque el problema está en la caderina, que es un elemento que une célula con célula. Entonces hay una mutación que hace que las células estén sueltas, ¿sí? Digo así muy sencillamente. En realidad ya vamos a ver más en profundidad este tema. Entonces, tipo difuso, el carcinoma es menos diferenciado. No hay estructuras tubulares. Tipo difuso, invade pared gástrica, se da en mujeres jóvenes. Tiene peor pronóstico. Tipo difuso, autosómico, dominante, gen E-caderina. Gen E-caderina. Familiar de primer grado, riesgo 2 a 3 veces mayor. Gen E-caderina. Caderinas. El gen CDH1 en humanos codifica la caderina 1. El CDH1 es un gen supresor de tumores. La CDH1 es una caderina. Entonces la mutación del CDH1, ya que es un gen supresor, liberaría para que se produzca el tumor. Acá tenemos la microfotografía electrónica de la unión de una célula con otra. Acá tenemos lo mismo. Y aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos el espacio intercelular. Estas son las proteínas de las familias de las caderinas. Estos son los filamentos de queratinas anclados en la placa citoplasmática. Esta. Del otro lado lo mismo, la placa citoplasmática formada por proteínas de anclaje. Y aquí los filamentos de queratina anclados en la placa. El espacio intercelular y membranas de células adyacentes. Aquí, esta es una membrana y esta es otra membrana. O sea que este reaseguro, esta cerradura que está acá, es lo que mantiene la estructura de las mucosas en este caso. Pero como está mutado el gen, se desbarata esto y se produce el cáncer sin estructuras. La CDH1 es una glicoproteína de adhesión célula-célula, un extremo transmembrana y un extremo citoplasmático. Entonces así es como al estar bloqueada la caderina, se multiplican las células y anárquicamente crece el tumor. Entonces se han asociado mutaciones de gen CHD1, CDH1 con diversos tipos de tumores. Fíjense, vamos al más frecuente: mama, colorectal, gástrico, ovárico, tiroideo, dicho en orden de frecuencia. Pero fíjense que la unión intercelular
es tan importante dentro de la presentación de estos tumores. Gen E-caderina. La pérdida de función podría hacer progresar el cáncer por incremento de la proliferación celular, tanto por el lado de la invasión como de las metástasis. Gen E-caderina mutado. Gastritis crónica atrófica, pérdida de glándulas, proceso premaligno. Entonces, ¿hasta dónde la gastritis crónica atrófica es un proceso premaligno? ¿Cómo es la cosa? Y tenemos ahí la gastritis difusa antral, la gastritis atrófica con metaplasia autoinmune, gastritis atrófica con metaplasia ambiental. Y después tenemos la displasia de bajo grado, de mediano grado y de alto grado. Entonces, de bajo grado hay que hacer endoscopia de control. La displasia gástrica de alto grado hay que hacer endoscopia y controles seriados. La transformación maligna de los pólipos gástricos. Entonces vemos desde lesiones premalignas a la gastritis crónica atrófica y a controlarla. Puede haber displasia leve, moderada o grave. Y ahora estamos pensando en los pólipos gástricos. Los pólipos gástricos son menos frecuentemente productores relacionados con el cáncer. En cambio, en colon, uno de cada 20 pólipos colónicos se relacionan con cáncer de colon. Y la correlación adenoma, displasia, pólipo, cáncer de colon es la regla. Entonces aquí estamos con los pólipos gástricos que pueden transformarse en pólipos gástricos malignos. Y aquí entramos a una historia muy particular que es el carcinoma gástrico temprano, CGT, cáncer gástrico temprano muco-submucoso. Muco-submucoso. De la mucosa y de la submucosa. Entonces, este CGT, cáncer gástrico temprano, o sea, ven cómo venimos, ¿no? Del carcinoma intestinal al carcinoma difuso, después la gastritis crónica, después los pólipos. Y ahora estamos frente al CGT, cáncer gástrico temprano. Y dentro del CGT tenemos el tipo prominente, también llamado 1, el tipo 2 o superficial, que es elevado plano deprimido, tipo 2, y el tipo 3 es el ulcerado. El más frecuente es la combinación del tipo 2C, o sea, el deprimido, más 3, ulcerado, que sería esta situación de acá. El 12 más 3. Entonces, a ver, veamos qué dice. Que la Sociedad Japonesa de Endoscopía, preocupada por la alta incidencia de cáncer gástrico que había en Japón, hicieron una clasificación endoscópica de los cánceres que invadían mucosa submucosa. Entonces dividieron en grupos 1, 2, el 2 lo dividieron en 2A, 2B, 2C y 3. Y finalmente las combinaciones, el 12 más 3. El prominente que sí que sobresale endofíticamente hacia la luz del estómago, el elevado 2A, el plano 2B y el deprimido 2C. El ulcerado 3 y las combinaciones, el 12 más 3, que es el más frecuente. Entonces, cuando nosotros vemos en la mucosa gástrica algo que no nos parece que es normal, después de ponerle antispasmódico y de inflar el estómago, alguna lesión que persiste, allí tenemos que dirigir las biopsias. Hoy tenemos endoscopios que combinan otras variables diferentes a la luz simple con la que hemos trabajado tantos años, con el fibroscopio, el videoendoscopio. Ahora tenemos imágenes brecha estrecha, así se llama,
que nos dan muchos datos, así como la cromoendoscopía, que nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico. Pero el CGT ha sido muy importante a los fines del diagnóstico del cáncer gástrico temprano. Por ejemplo, ustedes ven ahí, se ha distendido el estómago, hay una onda peristáltica que está avanzando, ahí, y hay esta zona que está aplanada. Una lesión apenas deprimida. Ahí hay que tomar biopsia. Entonces, hay factores de riesgo de cáncer gástrico, donde cuando se ha hecho una gastrectomía previa, cuando ha habido una úlcera gástrica o cuando hay enfermedad de Menetrier. Miren la cantidad de E que tiene la enfermedad de Menetrier, que se relacionaría con cáncer gástrico. Entonces, gastrectomía previa se hacían hace muchos años con mucha frecuencia porque no había inhibidores de la bomba de protones, se hacían gastrectomía. Presencia de úlcera gástrica siempre nos hará pensar en la posibilidad de un cáncer gástrico. Y la enfermedad de Menetrier se caracteriza por ser una gastropatía hipertrófica, hipersecretante, perdedora de proteínas. Es un paciente o una paciente con una gastropatía que a la endoscopía se ve como una mucosa cerebroide, o sea, en vez de estar mirando el estómago, da la sensación que estamos mirando las circunvoluciones cerebrales desde afuera. Y además, este paciente pierde proteínas, gran cantidad de proteínas, lo cual lleva a que la enferma o el enfermo esté hipoalbuminémico y se produzca ascitis, edemas, y el paciente lo que tiene es la enfermedad de Menetrier. Y sobre eso se puede instalar un cáncer. Un cáncer gástrico, enfermedad de Menetrier. Muy bien, entonces vamos a la síntesis. Entonces, intestinal se relaciona con el ambiente, varones, Japón, América Latina, Europa, gastritis crónica, Helicobacter pylori, tabaco, países pobres, mejor pronóstico, cáncer difuso, se relaciona con lo genético, mujeres jóvenes, Japón, América Latina, Europa Oriental, gene caderina autosómico, más indiferenciado por peor pronóstico. Hagan captura de pantalla, esta es la síntesis de todo lo que venimos diciendo, anteponiendo el carcinoma intestinal relacionado con el ambiente y el difuso o genético. Intestinal, difuso. Intestinal, ambiente, difuso, genético. Intestinal, ambiente, mejor pronóstico. Difuso, genético, peor pronóstico. Cáncer gástrico. ¿Seguimos? Entonces, dos variantes. Vamos a la clínica. Puede ser asintomático, el paciente tiene las 4A. Astenia, anorexia, anemia, adelgazamiento. Las 4A. Astenia, anorexia, anemia, adelgazamiento. Si está en techo gástrico, el paciente puede tener anemia importante y después se instalará la disfagia. A ver. Pensemos. Paciente que nos viene a la consulta por anemia, hoy no podemos dejar de hacer una endoscopia alta y baja, porque causa de anemia, cáncer gástrico,
Causa de anemia, cáncer de colon derecho. Cáncer gástrico de techo puede ser inicialmente cáncer gástrico, pero puede ser un adenocarcinoma esófago cardial, adenocarcinoma, de tercio inferior de esófago. Pero en este caso de estómago estamos hablando del techo gástrico, que a su vez puede dar anemia y disfagia, simulando un adenocarcinoma esófago cardial. Entonces, esa es la clave para pensar en estos pacientes. Cuerpo gástrico, pérdida de peso, anemia, melena. Síndrome pilórico, vómitos alimenticios, ingeridos más de 12 horas antes de deshidratación, pérdida de peso. Entonces, hagan captura de pantalla. Esto se relaciona con los síntomas del cáncer gástrico. Techo, cuerpo, síndrome pilórico. Techo, cuerpo, síndrome pilórico. Muy bien, seguimos. Y a su vez las metástasis del cáncer gástrico pueden ir a todos estos lugares. Hagan captura de pantalla. Entonces, metástasis de cáncer gástrico van a hígado. Metástasis de cáncer de colon van a hígado. Entonces en hígado puede la metástasis no dar ningún síntoma o bien puede presentar ictericia por obstrucción de las vías biliares. Metástasis de cáncer gástrico en pulmón. Si las metástasis son centrales, van a dar tos, obstrucción bronquial, falta de aire. Hasta pueden dar hemoptisis. Y si las metástasis son periféricas, pueden dar dolor pleural, derrame pleural. Por lo tanto, cada vez que ustedes vean un derrame pleural, pensarán en cáncer de pulmón, cáncer metastásico, pulmón recibe metástasis, o bien tuberculosis. A eso le seguimos ahora con que el cáncer gástrico puede invadir el peritoneo y entonces nos da ascitis. Recuerden siempre, mujer, ascitis, cáncer de ovario. Mujer, ascitis, cáncer de ovario. En este caso, metástasis en el peritoneo de un cáncer gástrico. La otra situación, metástasis óseas del cáncer gástrico. Recuerde que puede haber metástasis ósea por tumor folicular de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer gástrico. Y finalmente vamos a hablar del ganglio de Virchow, como le quieran llamar, que es el ganglio supraclavicular izquierdo que se relaciona con metástasis del cáncer gástrico. Entonces ustedes a una paciente que tiene un cáncer gástrico le examinan el cuello y encuentran una tumoración lateral de cuello del lado izquierdo. Eso es el ganglio de Virchow supraclavicular izquierdo. Muy bien, seguimos entonces. Esto, metástasis de cáncer gástrico. Entonces, cáncer gástrico temprano, también llamado cáncer gástrico superficial o precoz, Sociedad Japonesa de Endoscopía, el CGT, cáncer de estómago mucoso-mucoso, independiente de presencia de metástasis a ganglios linfáticos u otros órganos. La clave es encontrarlo, el CGT. Como decíamos, prominente, elevado, plano deprimido, ulcerado. Y el 12+3,
que es lo más frecuente. Entonces, repasamos esto de la Sociedad Japonesa de Endoscopía. Por ejemplo, ven esta lesioncita acá. Atención. Esta es la clasificación que ya vimos anteriormente. Y las distintas metástasis que tenemos por cáncer gástrico, como ya vimos. Síntomas asintomáticos, las 4A, techo gástrico, disfagia, anemia, cuerpo gástrico, anemia, melena, pérdida de peso, y pilóricos del síndrome pilórico. El tumor invade ganglio de Virchow, supraclavicular izquierdo. En hígado, 40%, también a pulmón, peritoneo, médula ósea. Puede dar ictericia, puede dar obstrucción bronquial, disnea obstructiva, puede ser periférico, dolor pleural, derrame pleural. Tos, obstrucción bronquial, disnea, dolor pleural, unilateral o pueden ser bilaterales. Metástasis en peritoneo, ósea. Alta sensibilidad en adenocarcinoma gástrico precoz, un 60% de sensibilidad. Por lo tanto, hay que agudizar la endoscopía para que el diagnóstico sea precoz y ante la sospecha tomar biopsias y además incentivar a que se realicen endoscopía para el diagnóstico precoz de cáncer gástrico. Atención, en población de riesgo, a hacer endoscopía de estómago, tomar biopsias y determinar qué es lo que está pasando dentro del estómago. Esto es muy fácil de diagnosticar por vía endoscópica. Más entrenamiento, más diagnóstico de CGT, cáncer gástrico temprano. La clave es la sospecha. Laboratorios, marcadores tumorales son poco útiles. En ecografía hay interposición de gas, pero sí sirve para metástasis. Tomografía computada, metástasis hepática, metástasis ganglionares. Ahí ven imágenes. Y así vamos armando el rompecabezas. Tenemos resonancia magnética nuclear, metástasis hepática, metástasis ganglionares. Radiografía, tránsito, esófago gastroduodenal. Puede dar información para táctica quirúrgica. Miren cómo se ha modificado acá el antro gástrico, se ha acartonado, se ha achicado, ¿sí? Es por un cáncer gástrico. La supervivencia a 5 años, 20%. Mientras más temprano diagnostiquemos el cáncer gástrico, mejor resultado vamos a tener con los pacientes. Tratamiento. La resección del tumor y de los ganglios regionales. De los ganglios más vecinos, y ahí, ese sería el grado 1. Y también está la resección nivel 2, que toma cuerpo, cola de páncreas y vaso en la resección. O sea, gastrectomía total con resección de ganglios vecinos al estómago y gastrectomía total nivel 2, que es sacando los ganglios retropancreáticos y del hilio esplénico. Cuando la enfermedad es metastásico, todo lo que hagamos es paliativo. La terapia adyuvante puede reducir la masa tumoral y permitir resecciones potencialmente curativas. Quimioterapia y radioterapia. Gastrectomía total, subtotal, con linfadenectomía. Lo ideal sigue siendo la gastrectomía total. Gastrectomía total, lesiones gástricas proximales, lesiones gástricas tercio medio. Cáncer difuso con compromiso de todo el órgano. Gastrectomía total. Tercio proximal, tercio medio, difuso. Gastrectomía total. Gastrectomía subtotal, lesión distal. Y esto sería entonces la forma. ¿Cómo queda la unión entre esófago y yeyuno y la unión entre duodeno, o sea, yeyuno, o sea, la unión
aquí con el esófago y la unión acá abajo, lo cual constituye una Y, anastomosis en Y, post-gastrectomía total. Y aquí es cuando que dejamos un casquete de estómago y hacemos una gastroenteroanastomosis y mantenemos la I, ¿se dan cuenta? Pero dejamos un remanente gástrico hacia arriba. Tenemos muchas variantes, por supuesto. Bueno, y ahora nos vamos a meter, los invito a viajar a España. Y aquí estamos en una situación donde se practica la gastrectomía preventiva para evitar un cáncer hereditario. Prevención. Familiares de primer grado, pacientes con Helicobacter pylori, gen E. caderina, gastrectomía preventiva para evitar un cáncer hereditario. Un equipo de especialistas de la Clínica Universitaria de Navarra, País Vasco, ha realizado una extirpación total del estómago a una paciente sana, entre comillas sana, de 52 años de forma preventiva, como consecuencia de diagnóstico de síndrome hereditario de cáncer gástrico. Maite Herraíz, responsable de la Unidad de Prevención y Consulta de Alto Riesgo de Tumores Digestivos, aconsejó un análisis genético a la paciente que dio como resultado la presencia de una mutación patológica, seguramente el gen de caderina. La alteración localizada se traduce en una predisposición muy elevada a desarrollar cáncer gástrico difuso. Con anterioridad, 3 de los 4 hermanos de la paciente habían fallecido de esta enfermedad antes de los 60 años. La posibilidad de que se tratase de un síndrome hereditario era alta, por lo que se aconsejó el análisis genético para estudiar la presencia de mutaciones patológicas en el gen CDH1, cuya identificación corroboraría la existencia de una predisposición heredada para este tipo de cáncer. Al mismo tiempo, las 2 hermanas sanas de la afectada se sometieron a una gastroscopía con el fin de descartar la presencia visible del tumor. El resultado del análisis genético de ambas reveló que la mayor presentaba la alteración genética, mientras que la menor daba negativo a la existencia de la mutación del gen E. caderina. Dentro del cuadro clínico familiar, a los investigadores les llamaba la atención que el tipo de tumores de los 3 hermanos fallecidos era el mismo. Un tipo de cáncer gástrico llamado difuso o de células en anillo de sello. Tras confirmar la presencia de la mutación en la paciente, se planteó la posibilidad de realizar como tratamiento preventivo una extirpación total del estómago con el objetivo de evitar el desarrollo posterior de la enfermedad. La paciente aceptó y se practicó una gastrectomía total laparoscópica. Reconstrucción en Iderrux, como ya vimos recién. La única alteración que se observó fue una mínima lesión de aproximadamente 1/3 de milímetro. Se trataba de una lesión típica de este tipo de tumor caracterizado porque las células crecen sin constituir una estructura determinada, sino extendiéndose pegadas unas a otras de forma similar a la de una sábana. De ahí su carácter difuso. ¿Qué es lo que está faltando? La caderina. Los investigadores señalan que es imposible observar una lesión de estas características solo mediante una endogastroscopía. Así que fíjense a lo que llegamos, al diagnóstico preventivo del cáncer gástrico, habiendo ubicado la mutación genética de estos pacientes. Entonces, ¿se acuerdan del caso del carcinoma medular de tiroides? Que se relacionaba con un gen
que había mutado, el oncogen RET, se proponía que para los niños hacer la tiroidectomía total. En este caso, la mutación del gen E-caderina puede estar relacionada, entonces, en este caso, con un cáncer gástrico, pero en una familia que ya había hermanos que habían padecido un carcinoma gástrico difuso. Esto es lo que nos espera en el futuro en cuanto a la evolución de la genética relacionada con las enfermedades, de poder lograr estar antes que la patología florezca y nos mate el paciente. Entonces, gastrectomía preventiva después de que en la familia hubo 3 hermanos con cáncer gástrico y se comprueba en la paciente en cuestión la presencia de la mutación del gen E-caderina. Muy bien, entonces, de esta manera terminamos con la patología neoplásica gástrica. Hay para hablar muchas más cosas de estómago, que ya seguramente las vamos a ir tratando en el devenir de las siguientes clases. Quiero remarcar ahora que el miércoles próximo, Dios mediante, estaremos en la Universidad de La Rioja presencial y daremos una clase de imágenes. Imágenes de pacientes que presentan una diversidad de patologías que las vamos a mostrar, así asocian ustedes los conceptos a las imágenes. Muy bien, a partir de ahora empezamos a despedirnos hasta el miércoles próximo. Tania To, saludos desde Dinamarca. Excelente. El patético, Javier Ortega, fantástico. Bueno, gracias Tania por tu saludo. Te mando un abrazo inmenso desde aquí. Oriana Abigail Andia. Bueno, buen día a todos. Entonces, a partir de ahora nos empezamos a despedir. Tania, todos, qué lindo. Bueno, Victoria Méndez, nos vemos pronto entonces, el miércoles. Julio Caputo, fantástico Franco, un abrazo. Virginia Valverdi, Joaquín Busto. Bueno, que tengan un hermoso día. Cuídense. Aquí en este hospital apareció COVID ahora. Nos vemos el miércoles, Mariano Chalar. Han aparecido 3 casos de COVID. Uno de una paciente, una enfermera y una médica, una residente de mi servicio. Así que estamos complicados, parece, con el COVID de nuevo. Espero que les haya gustado los temas que elegimos para hoy. Hola Lucas, hola Pedro Iglesias. El miércoles mostraremos solo imágenes, especialmente imágenes de esas que son cruentas, para que les quede la asociación de los conceptos con la imagen. Bueno, muy bien. Empezamos a cerrar la transmisión. Les deseo mucha suerte y Dios mediante el miércoles estamos juntos de nuevo. Un abrazo inmenso a todos, estén o no estén en La Rioja. Eliana Desiré. Bueno, nos vemos entonces. Abrazo.